Hola y bienvenido nuevamente a Aprendiendo desde casa, estructuras de control y ampliación del lenguaje de programación Java. En esta ocasión vamos a ampliar un poco más los métodos de la clase string y veremos lo que son las estructuras de decisión múltiple en Java. La intención es resolver problemas mediante un computador que requieran manipulación de textos a través de la clase string y por supuesto con varias alternativas de decisión. Los conocimientos previos necesarios para entender mejor este tutorial es que sepamos qué son las estructuras de decisión en lenguajes Java y además cómo se manejan las variantes de las estructuras de decisión con el if, else if para las decisiones en cascada. La estructura de decisión múltiple en Java permite abreviar justamente una serie de decisiones en cascada o en secuencia. Estas estructuras de decisión toma el contenido de una sola variable y esa es la diferencia con la cascada, pues en la cascada puedes tener diferentes variables con varias condiciones. Esa misma variable lo compara con varios posibles valores ejecutando lo que se indique. En Java, la estructura de decisión múltiple es la sentencia switch. Esta sentencia, como decíamos anteriormente, tiene la misma funcionalidad del if, else if, pero por supuesto de una forma mucho más fácil. Veamos cómo se utiliza. La sintaxis dice que empecemos con la palabra clave switch, entre paréntesis ponemos qué variable vamos a comparar y enseguida en la siguiente línea podemos iniciar ya con la llave. Luego ponemos la palabra clave case seguida del valor con el que vamos a comparar la variable. Al final, dos puntos, no punto y coma. En la siguiente línea ponemos todas las acciones que se va a realizar en el caso de que la variable que estoy comparando, la que está entre los paréntesis, es igual al valor 1. Una vez que tengo toda la secuencia de instrucciones que voy a realizar, termino con la palabra break, que significa fin del caso 1. Hago lo propio en el caso de que tenga un segundo valor, con los dos puntos al final y todas las instrucciones que quiero desarrollar en el caso de que la variable que estoy comparando sea el valor 2. Asimismo tengo que indicarle al compilador que hasta aquí no más con el break y sigo armando los case dependiendo los valores con los que yo quiera comparar la variable con sus respectivos breaks. Y en el caso de que ninguno de los valores que haya puesto yo cumple con la variable que le estoy comparando, tengo la palabra default seguido de los dos puntos. Asimismo ponemos todas las instrucciones en el caso de que la variable que estoy comparando no es ninguno de los valores anteriores. Así como abrir llaves, debo cerrar llaves. Veamos un ejemplo. Aquí podemos ver un menú de opciones programado con los ifs en cascada. Tenemos que para la opción 1 se utiliza el primer if y luego empieza la cascada con el else if para la siguiente opción, que es la opción número 2. Se sigue armando la cascada para la siguiente opción. Y así se sigue armando la cascada hasta las opciones que tú tengas. En el caso de que no cumplan ninguna de las opciones anteriores, pues se programaba el else final. Si nos fijamos, la variable que siempre estamos comparando es la variable opción. En este caso lo más adecuado sería el select case, pues siempre es la variable opción. Y justamente eso es lo que nos da como advertencia, en este caso el IDE de NetBeans. Si nosotros nos acercamos, lo que nos dice es que reemplacemos por una sentencia switch. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. La sintaxis dice que empecemos con la palabra clave switch, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis ponemos la variable que vamos a comparar. Presionamos enter, abrimos llave que nos indica el inicio del switch. Presionamos enter y automáticamente el IDE de NetBeans nos va cerrando las llaves. Luego de la llave de inicio del switch empezamos con el primer caso, con la palabra case. Case y el valor con el que le queremos comparar la variable opción, en este caso 1. Dos puntos al final, recuerda no es un punto y coma. Presiono un enter y todas las instrucciones que quiero desarrollar en el caso de que la variable opción sea 1. En nuestro caso simplemente va un mensaje que diga que se ha elegido el ejercicio A. Una vez que tienes todas las instrucciones para el caso 1, ponemos la palabra break, que significa hasta aquí nada más. Y escribimos el caso 2. De la misma manera ponemos el break, que significará hasta aquí el caso 2. Dependiendo con los valores que tú quieras comparar, debemos seguir poniendo para cada caso el valor con el que se comparará la variable. Una vez que hemos programado todos los casos para la variable que quiero comparar del switch, tenemos el default, dos puntos, y en la siguiente línea todo lo que queremos que
muestre el programa en el caso de que no haya cumplido ninguno de los casos que he puesto anteriormente. Vamos a probar nuestro programa. En este caso, pues el menú me pide cualquiera de las opciones correctas. Pongo el 2 y dice usted ha elegido el ejercicio B. Ejecuto nuevamente y voy a poner el 14. En este caso me dice número incorrecto, que es lo que puse en el default. En realidad este solo es un ejemplo de los muchos que tú podrías aplicar esta sentencia. Vamos a ver unas cuantas generalidades sobre el switch. La instrucción switch es una instrucción de adición múltiple donde el compilador de Java busca el valor del contenido de una variable, en el caso del ejemplo la variable opción, contra una lista de valores, en el caso del ejemplo el valor 1, el valor 2, el valor 3. Además, la variable que se utiliza en la condición solamente puede ser del tipo char, byte, short o int, es decir, no acepta tipos de datos con decimales como el double o el float. Sí acepta también las variables instanciadas como string. La sentencia break se utiliza para separar alternativas, como decíamos, es como un fin del caso. Y esta sentencia default es opcional, es decir, si no utilizo el default, simplemente terminará el switch. En tutoriales anteriores habíamos visto que la clase string tiene algunos métodos y que cada método tenía su propia cabecera que nos ayudaba a indicar cuál es el tipo de respuesta que va a dar ese método, y algunos métodos tenían parámetros que también nos indicaba qué tipo de dato debe ingresar como parámetro. Por ejemplo, habíamos revisado el método equals, que devolvía como respuesta un tipo de dato boolean, es decir, true o false, e ingresaba como dato un string. El método equals recuerda que era para comparar si un texto era exactamente igual a otro texto. Asimismo teníamos el método equals_ignore_case, que tenía de tipo de dato de respuesta boolean, otra vez true o false, e ingresaba un string como dato para compararle. Este método nos servía para comparar si una palabra es igual a otra, sin importar si son mayúsculas o minúsculas. El método length, el tipo de dato de la respuesta era int, un tipo entero, y nos servía para saber la cantidad de caracteres que tiene un string. No ingresaba ningún dato como parámetro, es por eso que los paréntesis tiene vacíos. De la misma manera, el toUpperCase, el tipo de dato de respuesta es string, nos servía para convertir a mayúsculas un texto. No ingresaba ningún parámetro, por eso tiene paréntesis vacíos. Y asimismo el toLowerCase, que nos servía para convertir un texto a minúsculas, el tipo de dato de la respuesta era string y no ingresaba ningún parámetro como dato. Veamos otros métodos que tiene la clase string. El método char_at. Este método en su cabecera tiene que la respuesta es tipo char. Evidentemente el nombre del método es char_at y tenemos que ingresa como parámetro un tipo entero, que es la posición. Veamos para qué sirve. Este método nos regresa como respuesta el carácter de un texto determinado, indicándole yo la posición donde está el texto que quiero regresar. Veamos un ejemplo práctico. Voy a programar en el ejercicio A que ya tenía listo. Programo antes del break y definamos las variables. Primero necesito una variable para la respuesta. Según la sintaxis me decía que es tipo char respuesta. Asimismo necesito una variable para el dato que va a ingresar, es decir, la posición del carácter. Según la sintaxis me decía que era entero, int. Le voy a llamar dato posición. Asimismo necesito una variable string para el texto que voy a sacar el carácter. Le voy a llamar texto. En lugar de leer los datos, lo único que voy a hacer es asignar a las variables para ganar un poco de tiempo. Voy a ponerle 3, la posición 3, y el texto voy a ponerle submarino. Listo. Ahora voy a sacar la respuesta. Respuesta es igual al texto, que es un string. Cuando pongo un punto, fíjate que automáticamente me aparecen todos los métodos que hereda la variable texto por ser string. Uno de ellos es char_at, que es para que me devuelva el carácter de la posición que yo le estoy indicando. En este caso le estoy dando la posición 3 y me va a dar el carácter que corresponde a esa posición. Consideremos que los textos empiezan con posición 0, es decir, la S tendrá la posición 0, la U tendrá la posición 1, la B tendrá la posición 2 y la M tendrá la posición 3. Es decir, si todo sale bien, me devolverá la M. Mandemos a mostrar el resultado. La letra es, pongámosle aquí, concatenándole con respuesta. Ejecuto el programa. Está programado en opción 1, pongo el 1, presiono enter y me dice que la letra es la M. Efectivamente, si yo le di la posición 3, la letra que corresponde a esa posición es la M. Ese ha sido el método char_at.
Veamos otro método de la clase string, el método substring. Analizamos primero la cabecera del método que nos indica que el tipo de datos de la respuesta es un string. El método se llama obviamente substring. En este caso ingresan dos parámetros al método, la posición inicial y la posición final. Ambos son tipo entero. Y es que este método lo que hace es extraer una parte de un texto y mostrarnos como respuesta. Para eso evidentemente debo darle la posición inicial de lo que quiero extraer, que se incluirá en este caso el carácter, y la posición final. Es muy importante lo que indica acá. La posición final que yo le doy no le muestra, es decir, le excluye al carácter. Veamos un ejemplo. Para probar este método primero debemos definir las variables. En este caso la sintaxis dice que el tipo de dato de la respuesta es un string, entonces ponemos string y le vamos a llamar respuesta. Asimismo ingresan dos parámetros como dato tipo entero. Escribo int, voy a ponerle post inicial y post final. De igual manera necesito un texto para probar, es un string y voy a llamarle texto. Para no perder tiempo, en lugar de leer los datos vamos a asignar a las variables. Al texto le vamos a poner submarino, la posición inicial le ponemos 2 y la posición final voy a ponerle 5. Asegúrate que la posición inicial sea menor que la posición final. Ahora a la respuesta le asigno el texto, pongo punto y como sabemos enseguida se despliegan todos los métodos que hereda. Uno de ellos es substring con dos parámetros. Es importante que nos fijemos lo que nos da haciendo NetBeans. En este caso nos pone los dos parámetros posición final, lo cual no es cierto. El uno es posición inicial. Ahora muestro la respuesta con un system. Entonces vamos a ejecutar. Recordemos que todo texto empieza con 0. Si yo le digo que es la posición 2, será desde la B hasta la posición 5. 2, 3, 4 y 5. Es decir, me mostrará este texto señalado. Veamos si funciona. Ejecuto el programa, pongo la posición 1 y me dice que la respuesta es justamente lo que les acababa de señalar. Este ha sido el método substring y veamos un último método, en este caso el método indexOf. Este método en su cabecera nos dice que el tipo de dato de la respuesta es un entero int. Se llama indexOf e ingresa un parámetro tipo string. Este método hace lo contrario de hrT, es decir, yo le indico una cadena de texto o una subcadena y me devuelve la posición en la que empieza esa cadena de texto o carácter. Veamos un ejemplo. Para el caso de este método, el tipo de dato de la respuesta nos dice la cabecera del método que es un int, es decir, la posición. Vamos a ponerle respuesta y luego nos dice que el dato es un string. Voy a ponerle dato. Tengo un string también para el texto con el que voy a probar. Y asimismo vamos a asignar a las variables los diferentes valores. Al texto le asignamos submarino y al dato, es decir, lo que yo quiero saber la posición, le voy a poner mar. Asigno la respuesta, sería texto que tiene submarino, punto, escojo indexOf, el que tiene el int y le mando como dato la variable dato, no respuesta como me sugiere el NetBeans. Punto y coma al final y mando a mostrar la respuesta. Pongamos que la posición es y concatenémosle con la respuesta. Ejecuto mi programa, pongo el 1 y efectivamente me dice que la posición de mar es 3. Comprobemos, la S sería 0, la U sería el 1, la B sería el 2 y donde empieza la M de mar es 3. Así como le mandé a buscar un texto dentro de una cadena de texto, podría mandarle también a buscar solamente una letra. Recuerda que también cualquier carácter como el espacio, como el tanto por ciento, como el símbolo de numeral, todos ellos son caracteres que podemos nosotros buscar la posición.